Bueno, hoy hablaremos de las épocas literarias, épocas modernas. Bueno, principalmente una época literaria pues se refiere a los distintos tiempos o periodos en los que ha prosperado la literatura. Estas etapas han ocurrido a lo largo de la humanidad, por lo tanto, se pueden reconocer y dividir en varios periodos. Cada periodo tiene su grupo de características en particular, a veces específicamente dentro de una religión. Muchas de las épocas literarias pueden ser estudiadas por trabajos de arte, filosofía, historia, política. Esto se da pues porque la literatura, como otras disciplinas, son un reflejo de su época literaria. En el siglo XX se añadió una cuarta edad a la historia de la humanidad, la cual es denominada como edad contemporánea, en la cual no solo se aparta, sino que también se intensifica extraordinariamente la tendencia a la modernización, pues ya que sus características son diferentes y fundamentalmente porque significa el momento de éxito y desarrollo espectacular de las fuerzas económicas y sociales, que durante la Edad Moderna pues se habían ido gestando lentamente el capitalismo y la burguesía y las entidades políticas que lo hacen de forma paralela la nación y el Estado. Las principales épocas literarias vendrían siendo como la primera época preclásica, y esta aproximadamente abarcó desde el siglo XIX al siglo VIII. Los trabajadores de esta época generalmente se refieren al hombre intentando explicar la concepción del universo y del hombre con detalles sobrenaturales. La siguiente época es la época clásica, que abarcó desde el siglo VIII al siglo III después de Cristo. Generalmente, pues esta época se dio durante el crecimiento de la cultura griega y de la cultura latina. Y básicamente en esta época se quería intentar explicar con pensamientos racionales al hombre, a su mundo y al universo en general. La siguiente época es la época medieval, que se llevó a cabo pues a finales del siglo III hasta el siglo XIV. Pues esto específicamente abarcó el periodo de unos 1000 años después de terminar la caída del Imperio Romano. La literatura de esta época está compuesta de trabajos religiosos y seculares. Otra de la época literaria es la renacentista, que abarcó del siglo XIV al siglo XV, y esta fue influenciada por el movimiento cultural e intelectual del Renacimiento. Algunos trabajos de esta época se beneficiaron del esparcimiento de la imprenta. Para los escritores de esta época, la inspiración era mostrada tanto en sus trabajos como en las formas literarias que usaban. Esta época se caracteriza por la adoptación de una filosofía humanista y la recuperación de la antigüedad clásica. En la época renacentista surgieron nuevos géneros literarios como el ensayo, la búsqueda de los placeres de los sentidos y un espíritu racional y crítico complementaban la ideología renacentista. Otra época es la época barroca. Esta ocurrió en el siglo XVI al siglo XVII. Los trabajos de esta época hacen mucho uso de las figuras literarias. El lenguaje es bastante adornado y hacen uso de lo retorcido de las formas. La siguiente época es la época neoclásica. Esta ocupó el final del siglo XVII y una parte del siglo XVIII. En esta época se imitaban a los modelos clásicos, pero este periodo fue dominado por la razón. Obviamente se requería enseñar a través de la literatura
los ensayos y las fábulas fueron desarrollados en esta época, al igual que en la otra. Se originaron la novela de aventuras, el teatro clásico francés, y se desaparecieron las ideas de la ilustración, el humanismo y la enciclopedia. Otra de las épocas es la época romántica. Esta abarcó los finales del siglo XVII y del siglo XIX. Los temas recurrentes eran encontrados en la evocación o crítica del pasado, el culto a la sensibilidad, el aislamiento del artista y el respeto de la naturaleza. Nuestra penúltima época es la época modernista. Esta ocurrió a finales del siglo XIX hasta principios del siglo XX. Esta época se caracteriza por un descanso en las formas tradicionales de la escritura, tanto en poesía como en ficción. Los modernistas experimentaron con las formas literarias y la expresión. Este movimiento literario fue conocido por un deseo consistente de cambiar las formas tradicionales de representación y expresar nuevas sensibilidades de la época. Nuestra última época es una época postmodernista o vanguardista. Esta ocupa desde la segunda década del siglo XX a la actualidad. Esta época se caracteriza por apoyarse en las técnicas narrativas como la fragmentación, la paradoja y el narrador no confiable. El posmodernismo tiende a resistir una definición o clasificación como movimiento. Se percibe a los escritores postmodernistas como uno de los que reaccionan en contra de los preceptos del modernismo, parodiando formas y estilos asociados con el modernismo. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalista. Esta ocupa desde la segunda década del siglo XX a la actualidad. Esta época se caracteriza por apoyarse en las técnicas narrativas como la fragmentación, la paradoja y el narrador no confiable. El posmodernismo tiende a resistir una definición o clasificación como movimiento. Se percibe a los escritores postmodernistas como uno de los que reaccionan en contra de los preceptos del modernismo, parodiando formas y estilos asociados con el modernismo. La Edad Moderna es el tercero de los periodos históricos en los que se divide convencionalmente la historia universal, comprendiendo entre el siglo XV y el siglo XVIII. Cronológicamente alberga un periodo cuyo inicio puede fijarse en la caída de Constantinopla o en el descubrimiento de América, y cuyo final puede situarse en la Revolución Francesa o en el fin de la década previa, tras la independencia de los Estados Unidos. En esta convención, la Edad Moderna se corresponde al periodo en que se destacan los valores de la modernidad. Frente al periodo anterior, la Edad Media, que es generalmente identificado como una edad aislada e intelectualmente oscura. En esta había comercio, matrimonio, como principal factor, se desarrolló económicamente en las naciones. En la Edad Moderna se vincularon los dos mundos, que han permanecido casi absolutamente desvinculados desde la prehistoria. El Nuevo Mundo, América, y el Viejo Mundo,
Euroasia y África. Cuando se consolidó la exploración europea de Australia, se habló Novísimo Mundo. Para su tiempo se consideró que la época moderna era una división del tiempo histórico de alcance mundial, pero al 2018 suele acusarse a esa perspectiva de eurocéntrica como lo que su alcance se restringiría a la historia de la civilización occidental o incluso únicamente de Europa. No obstante, hay que tener muy en cuenta que coincide con la era de los descubrimientos y el surgimiento de la primera economía mundo. El elemento consustancial de edad moderna, especialmente en Europa, es la presencia de una ideología transformadora, paulatina e incluso dubitativa, pero decisiva, de las estructuras económicas, sociales, políticas e ideológicas propias de la Edad Media. Por lo tanto, ambas épocas han traído varios hechos a la literatura que hoy en día son muy importantes. Aprende y conoce más de estas épocas que podrán ayudarte en algún futuro, ya que son muy valiosas para el mundo.